Muy bien, en esta ocasión, de acuerdo a lo programado, toca presentarles otro de mis libros de mayor éxito y de mayor importancia en mi producción literaria. Y es el libro que se llama Solo la persona virtuosa es feliz. Igual que lo hice con el libro de Solo quien se siente amado puede ser educado, vamos a comenzar con la explicación. Bueno, vamos a dedicar esta sesión a la explicación de los 8 capítulos que conforman este libro. Y cada uno de los capítulos a su vez tiene ciertos detalles o ciertos subcapítulos que es muy importante mencionar. Los asuntos de carácter administrativo, como que alguien se pasó de la lista, los vemos al final, sobre todo con los que no haya yo mencionado como presentes. El primer capítulo de este libro se llama La humanidad depredada y depredadora. Y entonces, ¿qué significa esto de la humanidad depredada y depredadora? Significa que en este capítulo analizamos lo que se llaman los azotes del tercer milenio. Esos azotes no son azotes propiamente físicos, como cuando alguien agarra un látigo y se pone a golpear a una persona, o como se usaba todavía hace algunos años, el látigo era un instrumento de educación en los autócratas de hace 20, 30 o 40 o 50 años. Y tal vez algunos desgraciadamente todavía lo usan. El chicote, la chancla o el golpe. Pero no me refiero a ese tipo de azotes. Me refiero justamente a lo que son azotes en el plano ecológico, en el plano biológico, que atentan contra la salud, en el plano psicológico, en el plano social y en el plano espiritual o trascendental. Voy a admitir a Londra Mendoza. Muy bien. Entonces, estos azotes del tercer milenio, voy a mencionar algunos de los que en este libro expongo. Por ejemplo, probablemente el azote más grande que hoy sufre la humanidad es el narcotráfico. El narcotráfico y obviamente los consumidores de las drogas. El dato aterrador para los Estados Unidos, para la ciudad donde ustedes viven, el estado donde ustedes viven, es que la sociedad norteamericana, que asciende a 330 millones de habitantes aproximadamente, estos 330 millones conforman solamente el 6% de la población global del planeta, que tiene 7.500 millones de habitantes. Pues, ¿qué creen? Este 6% de habitantes de la Tierra consumen el 60% de las drogas que la Tierra fabrica. Principalmente en Afganistán, de donde acaba de regresar el ejército yanqui propiamente derrotado, porque no pudo acabar con la siembra de todos los precursores, de todas las clases de drogas que circulan por ahí. Entonces regresa derrotado realmente. No cumplió la misión para la que fue enviado. Y obviamente no es algo que yo diga con gusto, sino con mucha pena. ¿Y esto por qué? Porque se ha descubierto recientemente que el ejército americano envía cocaína, marihuana, morfina y otros muchísimos metanfetaminas, etcétera, en los ataúdes de los soldados caídos en batalla o en acción. Los envía a ciudades centroeuropeas como Kosovo y otras del centro de Europa, desde donde son distribuidas a toda Europa, pero principalmente a los Estados Unidos. Y por otra parte, desde Venezuela, Colombia, Ecuador y México, sobre todo, se exportan los principales estupefacientes a la Unión Americana, que consumen el 60% de los pobladores, cruzando de costa a costa, digamos de Los Ángeles a Boston,
y de norte a sur, desde Chicago hasta El Paso, y todas las regiones de la Unión Americana están infestadas por 40 millones de consumidores habituales, que consumen el 60% de las drogas que la Tierra produce. De ese 60%, el 80% pasa por la frontera mexicana. Por El Paso, por Tijuana, por Mexicali, por donde quiera que se imaginen. Es una frontera de más de 3,000 kilómetros de largo, con la complicidad de las policías de ambos lados. No dudo que haya agentes de la DEA, del FBI, de la National Security Agency, etcétera, que sean honestos, pero la gran mayoría no lo son. Y de este lado sería verdaderamente milagroso encontrar algún policía honesto o algún oficial del ejército honesto. De hecho, hace poco el jefe principal del ejército mexicano, ¿sí?, pues fue encarcelado justamente por ser el jefe de la principal mafia de narcotraficantes que hacía llegar drogas a los Estados Unidos. Recientemente fue acusado el general Cienfuegos, y gracias a la protección de su jefe, el narcopresidente Manuel Andrés López Obrador, y lo digo con todas sus letras, es un narcotraficante y es el jefe de las bandas principales de este país que trafican la droga a los Estados Unidos. ¿Por qué vale la pena analizar en mi libro, como lo hago, ese azote del narcotráfico y del consumo de drogas? Porque sus hijos y sus nietos están en peligro. En un peligro que más vale la pena que no piensen que eso les pasa a los tontos, a otros, y que a nosotros, los que estamos aquí presentes, no nos va a ocurrir. En las familias más católicas, incluso de misa y comunión diaria, que hacen oración, que incluso tienen un cierto nivel cultural, que no son nada tontos, que son muy inteligentes. En mis casi 3 años que estuve viajando, sobre todo a Phoenix y Los Ángeles, muchas familias de las que yo contacté y de las que de alguna manera sigo en contacto, sufren el azote de que alguno de sus hijos de 14 años, de 18 años, de 20 y tantos años, y a veces menor de 10 años, sean ya consumidores de alguna droga. Entonces, este es el primer azote que analizo amplísimamente en el libro de Solo la persona virtuosa es feliz. ¿Qué otro azote podríamos hablar? El segundo azote, tal vez en importancia, si bien algunas personas lo ponen en primer lugar. El azote al cual me voy a referir a escala global es el aborto. El aborto, según la Madre Teresa, y tiene toda la razón, es el principal atentado contra la paz. ¿Por qué? Porque es la guerra contra los que no se pueden defender. Hay una película terrible que para los estómagos delicados no la recomiendo, que se llama El grito silencioso, de lo que ocurre cuando un bebé es abortado. Y ustedes tienen un presidente abortista y nosotros tenemos un presidente abortista y asesino. Y por fortuna ya la Conferencia Episcopal Norteamericana en días pasados acaba de signar un documento importantísimo por una mayoría abrumadora de obispos en donde estos señores que se hacen ostentar como católicos, congresistas y el mismo presidente, pero que son favorables al aborto. La primera acción ejecutiva de Joe Biden al día siguiente que tomó poder como presidente fue reforzar nuevamente todo lo que Mr. Donald Trump, que tendrá muchos defectos, pero eso hay que admirárselo, había acabado. Donald Trump había cerrado todo financiamiento de la Unión Americana a los centros abortistas más importantes del mundo. Y lo primero que hizo Joe Biden fue volverlos a abrir en todo el planeta con dinero de los contribuyentes que son ustedes.
los que trabajan y pagan impuestos. Se calcula en un número muy difícil, pero estamos hablando de docenas de millones de víctimas inocentes por el aborto. En México ya no le decimos la ciudad de la esperanza, le decimos la ciudad de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí en esta ciudad está prohibido fumar, pero permitido matar. Cualquier persona que con cualquier motivo quiera abortar a su bebé, y ojo, no se dice interrupción del embarazo, porque interrumpir el embarazo sería como bajar un switch y volverlo a encender. Si ustedes usan un interruptor en su casa o en la computadora, evidentemente estamos hablando de un interruptor. Pero hablando del aborto no se puede hablar de interrupción del embarazo. Es una palabra absolutamente impropia para referirnos al asesinato que sin lugar a dudas ocurre cada vez que una persona, por cualquier motivo que sea, porque me va a interrumpir mi carrera, porque me van a cachar mis papás, porque no puedo mantener a este niño, porque ya tengo muchos, por lo que gusten, por comodidad, porque se me van a caer las curvas en el heroico ejercicio de la maternidad, o simplemente por miedo o por ignorancia. Invariablemente, toda suspensión, toda interrupción de la vida, todo asesinato de una vida inocente es un crimen que clama al cielo, equiparado en víctimas a las del narcotráfico. No tenemos cifras exactas que publicar porque hay muchas contradicciones, hay muchas fuentes, hay quienes exageran muchísimo las cifras, hay otros que las minimizan, pero el hecho es que cada segundo en este país, en México y en USA, mueren muchísimos más personas, porque cada feto es una persona, que por cualquier otro motivo, incluyendo todas las enfermedades clásicas como el cáncer, las enfermedades degenerativas, la violencia cotidiana, que en México cobra 100 víctimas cotidianas. Son muchísimos más los inocentes asesinados por lo que ustedes quieran. Nunca el asesinato de un inocente tendrá ningún argumento válido a su favor. En ningún caso. Esto es tan serio, es tan grave, que el Papa Benedicto XVI, cuando era el director o presidente del Consejo Pontificio para la Defensa de la Fe, de la Congregación, ¿sí?, del Vaticano para la Defensa de la Fe, escribió un documento. Lo pueden encontrar en la red con un teclazo. Voy a decir cómo se llama. Se llama El día que Ratzinger explicó que votar por un candidato abortista es motivo de excomunión. Y no ha variado la doctrina de la Iglesia, ni siquiera con el a veces muy permisivo Papa Francisco. Lo sentó como pena de excomunión, no tanto al gobernante abortista como Joe Biden y sus 60 congresistas que se dicen católicos, sino a toda persona que vote a favor de un candidato abortista. Así que hay que imaginar cuántos millones de católicos están excomulgados porque apoyan candidatos abortistas que suelen ser los del Partido Demócrata y acá los del partido, entre comillas, ganador, que es Morena, y que durante muchos años fue el PRI y que no le cerró el paso al aborto, y el PAN tampoco le cerró el paso al aborto, ni Movimiento Ciudadano, ni ningún partido realmente, ni ningún político de alto peso en este país, ni en el de ustedes, le ha cerrado el paso al aborto. Entonces, esto es un azote global, es un azote mundial. Porque no hay país que se salve excepto Hungría y Polonia. Solo Hungría y Polonia tienen gobernantes, sobre todo Hungría, con un presidente, Víctor Orbán, terriblemente atacado por la ONU, por la Unión Europea y por cuanto abortista por ahí tenga algún poder oficial o no oficial.
lo ponen como lazo de cochino, lo desprecian, lo insultan. De hecho, incluso le exigieron al Papa Francisco que en su viaje a Europa no visitara al presidente de Hungría. ¿Por qué? Porque está atrasado de noticias, porque ya debería haber legalizado el aborto en Hungría. Y curiosamente, Hungría es el único país europeo que no tiene problemas de demografía. Hungría está creciendo de modo natural porque sus familias tienen 3, 4, 5 o hasta 6 o más chamacos, mientras que el resto de Europa envejece a una velocidad asombrosa. En Alemania, por ejemplo, ¿cuántos habitantes hay por cada casa? 0.9. Ni siquiera un habitante por cada casa. Mientras que en Hungría hay un promedio de 3 o 4. Y eso es lo que no le perdonan a Hungría, su apertura a la vida de todos sus diputados, senadores, el presidente y de la inmensa mayoría de la población, que probablemente es la población, junto con Polonia, más perseguida en su historia por el comunismo y que más víctimas causó el comunismo en ambas naciones. Entonces, en síntesis, el segundo azote al que me refiero en el primer capítulo de mi libro es el aborto. Claro, no estamos hablando de un aborto porque el feto no se logró, porque hubo un problema de orden médico, porque no se insertó correctamente en el endometrio de la madre. Eso no estamos hablando del aborto espontáneo, del aborto natural, sino del aborto voluntario para interrumpir una vida que tiene derecho a seguir siendo persona viva hasta que la muerte natural lo lleve a otra parte y ya no esté en este planeta. Tenemos entonces ya estos dos brutales azotes. El narcotráfico junto con el narcoconsumo y el tercer azote al que me refiero entonces es el aborto, sin que haya ninguna restricción y ninguna atenuación para considerar que en algunas ocasiones, por violación, ni siquiera por violación, el aborto es admitido. En ningún caso. Es simplemente un asesinato. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Hay muchos argumentos que en esta sesión no alcanzaría a explicar, pero que en el libro explico de manera abrumadora por qué, cuáles son los argumentos a favor de la vida, de la familia, de la libertad y de otras muchas cosas que con estas políticas de muerte están siendo hondamente vulneradas, hondamente azotadas todas las naciones del planeta, excepto esas dos que mencioné. Acá en Centroamérica, posiblemente El Salvador, que es una republiquita chiquitita, que cabe como 20 veces en México o más, también se está decantando su presidente por defender la vida, pero todas las fuerzas masónicas que lo rodean están buscando impedirlo. ¿Qué otro azote menciono con mucha amplitud en el primer capítulo de mi libro? La desintegración familiar. ¿Sí? La estadística en México, desconozco la estadística en los Estados Unidos, pero en México el INEGI y otras organizaciones oficiales y no oficiales y la misma Iglesia Católica nos dice que 7 de cada 10 familias están en proceso de disolución, desvinculación o disfuncionalidad. Es decir, familias que pelean, que se separan, que se engañan, que se odian entre sí y que dan a sus hijos el peor ejemplo posible. 7 de cada 10. Entonces, encontrar una familia integrada en mi país, en México, que posiblemente sea el país de muchísimos de ustedes todavía, a pesar de que vivan de aquel lado, es una tragedia verdaderamente monstruosa, verdaderamente diabólica. La desintegración familiar, ¿qué produce? Pues produce otros azotes. Me iría por el cuarto. El cuarto azote es la violencia cotidiana que se genera por el narcotráfico, el narcoconsumo y la desintegración familiar. En este país
los muertos al día son un promedio de 100. 100 muertos al día, 3,000 al mes, desde que el Pejelopostli, Malo, tomó la presidencia. Son 3 veces más muertos que en la presidencia de Felipe Calderón, 4 veces más muertos que en la presidencia de Fox y el doble que en la presidencia del anterior Peña Nieto. Esta violencia ha cobrado en los últimos 3 días, o sea, hoy, ayer y antier, masacres que pueden ver en las noticias de la prensa, incluso en Estados Unidos, porque han sido escándalos mundiales. El que más ha asombrado, el que más ha dolido, el que más ha preocupado, no al presidente, se le vale gorro porque ni lo menciona. En vez de hablar de las masacres que están ocurriendo en sus narices, y en las narices de los cuarteles del ejército y de la policía, se pone a criticar a la clase media porque en el año 1940, la clase media mexicana, estamos hablando de hace más de 70 años, ¿qué creen? La clase media mexicana fue simpatizante de Hitler. ¡Qué barbaridad! Y ahora esa simpatía por Hitler regresa a México y por eso el clase mediero mexicano no quiere a la cuarta transformación. Se pone a hablar de cosas que ocurrieron hace décadas, pero ni siquiera menciona la masacre que ocurrió en la ciudad de Reynosa, ciudad fronteriza con Bronzeville, el lunes. ¿Qué pasó? Un comando armado durante 8 horas seguidas, con ametralladoras montadas en la torreta de sus camionetas, armas de altísimo poder, armas Barrett, fusiles Barrett, barrió a 15 ciudadanos inocentes al azar. No hubo un solo criminal muerto, no hubo una sola venganza. Simplemente estos criminales, por orden de su jefe, entraron a masacrar inocentes en la ciudad, dejándola sumida en el terror, en la locura, en la desesperación y en sangre. Una ciudad relativamente pequeña si la comparamos con las grandes capitales del país, ensangrentada. Al día siguiente, en una ciudad hermosísima de Guanajuato, que se llama Salvatierra, otra masacre, con 4 niños asesinados, inocentes por supuesto. Y la de hoy hubo otra, todavía no leo las noticias porque fue un día muy agitado, tuve otras muchas actividades que realizar, pero estas masacres son docenas y docenas y docenas. Y ya llevamos 90,000 muertos desde que el Pejelopostli asumió el poder. Este entonces es un azote brutal. No se equipara lo que sucede con mucha frecuencia en la Unión Americana, que también es otro azote que menciono. Y es el hecho de que de vez en cuando, con mucha frecuencia, desgraciadamente, algún ciudadano trastornado, algún soldado con neurosis de posguerra, algún alumno de 14 años desquiciado toma las armas de su papá, entra a un colegio y empieza a disparar y tenemos matanzas de hasta 25 o 30 personas. Y esto ocurre con mucha frecuencia y las armas, ya lo sabemos, no van a ser reguladas nunca, porque los que las fabrican son parte de los amos del planeta. Bien, pues, ¿qué otros azotes podemos encontrar? En las grandes ciudades de todo el planeta, la contaminación en los océanos, la contaminación no respiratoria, sino visual en la televisión. Si ustedes encienden su televisión al azar y van cambiando los canales, hagan la cuenta de cuántos canales que están al alcance de nuestros hijos ofrecen pornografía. O películas que ya no le dejan nada a la imaginación. Simplemente Netflix es un canal irreverente, es un canal que odia a Cristo y procura ridiculizarlo, sacar caricaturas, historietas, que los católicos tendríamos que protestar vivamente, severamente, porque estas producciones se presentan como inocuas y al alcance de cualquier público.
La ridiculización a la Virgen María, a la cual se le presenta como prostituta, como ramera, como mujer de la calle, en vez de lo como que realmente ella es, corredentora universal del género humano y madre de nuestro Salvador. Entonces, y podría seguirme citando y citando y citando hasta 30 azotes del tercer milenio. Los dejo picados para que mejor ustedes se pongan a leer y no sea yo quien se los platique, porque si ustedes lo leen, van a aprender más que si yo se los platico. No hay como el aprendizaje visual de las ideas, de las letras, de las palabras. Hay que considerar que el idioma escrito, la literatura, ojo, es la máxima conquista de la inteligencia humana. El lenguaje escrito y particularmente cuando se refiere a la teología y a la filosofía y también en plano recreativo a la novela. Así que ojalá este libro que estoy hoy presentando, todavía tienes por allá muchos, ¿verdad, Jorgito? ¿Cuántos te sobran todavía? Jorge, ya te fuiste. Bueno. ¿Cuál es el contenido del capítulo 2? O mejor, antes de empezar con el contenido del capítulo 2, ¿por qué, a qué se debe este desastre, estos azotes de los cuales solamente he mencionado 4 o 5 de 30 que tengo bien clasificados en el libro? ¿Cuál es el motivo? Muchas personas, incluso en las iglesias, yo escuché a varios sacerdotes en varias parroquias de Phoenix, de Los Ángeles y de otros condados aledaños a Los Ángeles, y en Chicago y en Texas, donde también he ido con cierta frecuencia, y acá no se diga en México, hablar de un verdadero disparate. El señor cura toma el micrófono, se sube al donde tiene que hablar en la homilía y empieza a decir cosas como esta. Lo que pasa es que han perdido los valores, hemos perdido los valores. La sociedad ya no tiene valores. Falso. Eso no es verdad. Los valores, voy a aclararlo, los valores son los seres de la creación. Decir que ya no hay valores equivaldría a decir que todos los seres quedaron aniquilados y que ya no existe nada. No existen los hijos, no existen los hermanos, no existen los padres, no existen las empresas, no existe nada, no existe el planeta Tierra, no existe Dios. La ausencia de valores es la ausencia del ser. Pero resulta que eso es lo único que no vamos a sufrir jamás, porque el ser, una vez que empezó a ser, nunca dejará de ser. Y me refiero al ser humano. Entonces, aquí estamos los valores principales de la creación. ¿Cuáles son los valores principales de la creación? Las personas. Entonces, ese disparate de decir que lo que pasa es que la sociedad está corrompida porque ya no hay valores, es tanto como decir que ya no hay personas. Los valores somos las personas. Este vaso es un valor, ¿sí? Este libro es un valor. Esta computadora desde la cual me dirijo a ustedes es un valor. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a por qué existen los azotes que en este libro estudio con tanto detenimiento? ¿Qué es lo que no existe? ¿Qué es lo que se ha degenerado, lo que se ha perdido, lo que se ha exterminado intencionalmente por parte de la masonería sobre todo? Bueno, lo que se ha degenerado, lo que ha desaparecido, lo que ha caído en caída libre, se llama virtud, la virtud. Los azotes se deben a una crisis de ausencia de virtudes, no de valores. Decirle a una chica, tú te dedicas a la prostitución porque no tienes valores, es también absolutamente incorrecto. O decirle a un adolescente de 15 años, tú le estás entrando a la marihuana y a la cocaína porque no tienes valores, también es un disparate. Lo que tenemos que entender, y es la tesis central del libro,
es que los azotes de la humanidad, los azotes familiares, los azotes individuales surgen de la ausencia de virtudes, de la ausencia de virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Bueno, las virtudes lo explico en uno de los capítulos del libro que estoy presentando, ¿sí? Y en un momento más voy a mencionar el concepto de virtud para que a todos nos quede perfectamente claro que lo que hoy estamos perdiendo y que estoy seguro que muchos de ustedes no han perdido y conservan, y estoy seguro de eso porque están aquí, buscando aprender, buscando ser mejores personas, buscando ser mejores padres de familia, etcétera. Mejores esposos y muchísimas cosas que han platicado de diferentes formas. Bien, pero la sociedad sufre a escala global, a escala mundial, salvo los países que mencioné, sufre ausencia de virtudes. Por otra parte, el término valores podemos escogerlo también para mencionar un fenómeno que también se presenta y que también expongo aquí. Existe lo que se llama los antivalores. No se puede decir valores negativos, porque los valores son positivos. Existen los contravalores o los antivalores. ¿Qué son los antivalores o los contravalores? Son los medios que convertimos en fines. Por ejemplo, el dinero es un medio. Es un medio para comer, para tener una casa digna, para vestir, para transportarnos, para generar paz y prosperidad en las naciones, etc. Es un medio. La riqueza, que es un valor, el valor económico, el valor del dinero. El dinero vale y es un valor. ¿Cuándo es un contravalor? Cuando ese valor se convierte en una finalidad, como Rico McPato. Atesorar dinero, como Bill Gates y otros personajes que andan por ahí tratando de manipular a todo el planeta para sus fines monetaristas de enriquecimiento ilícito permanente. Otro ejemplo, la comida es un valor. La bebida es un valor. ¿Cuándo se convierten en contravalores? Cuando no usamos la comida para nutrirnos, cuando no usamos la bebida para saciar la sed o para degustar un fino o sabroso licor, sino cuando convertimos la comida en un propósito de existencia y caemos en el pecado de la gula. Y entonces la comida ya no es un valor, se vuelve un contravalor. El glotón no tiene el valor, no consume el valor de la comida nutritiva, sino que consume el contravalor de la comida que lo va a matar. Por eso aquel antiquísimo médico griego decía que tu comida sea tu medicina, que tu medicina sean tus alimentos. Sapientísima máxima que hoy el planeta entero parece haber olvidado, sobre todo en los países que, como Estados Unidos, consumen hamburguesas, consumen comida chatarra y hacen de la comida un antivalor, un contravalor. En vez de comer para nutrirnos, hoy la inmensa mayoría de los habitantes de las naciones más civilizadas consumen comida por placer, aunque sepan que les van a causar diabetes, depresión, mal humor, problemas gastrointestinales y otros muchos males. De todas maneras, ahí están de glotones. Eso es un contravalor. Hay 6 contravalores. El contravalor del dinero, el contravalor del poder, el contravalor del placer. Es muy importante entender que cuando tú haces algo bueno, algo que va de acuerdo a tu naturaleza, incluyendo la relación sexual con tu legítima pareja, el placer es un valor. Es un valor. El placer de comer es un valor. El placer de amar es un valor. El placer de caminar, de hacer ejercicio, de trabajar es un valor. ¿Sí? Pero cuando el placer se convierte en la finalidad de tu vida,
Deja de ser un valor para convertirse en un contravalor destructivo, insalubre, que acaba con la vida de las personas muchísimo antes de lo que podría causarnos la muerte natural. Bien, entonces la ausencia de las virtudes es el tema central del libro, y al mismo tiempo que es el tema central del libro, vale la pena mencionar el siguiente capítulo en donde explico ¿y qué es la virtud? ¿Qué es la virtud para entender qué es lo que se ha perdido en las sociedades en general, en muchas familias también, y por supuesto que también en la iglesia? Y no se diga en las sectas protestantes, que en los Estados Unidos suman 500,000 de personas. Y cada una de ellas cree tener el teléfono directo con el cielo, y cada una de ellas tiene su propia versión de lo que según ellos es la verdad. Pero la verdad es solo una. Cada problema tiene solo una respuesta correcta. ¿Quién es Cristo? Tiene solo una respuesta correcta. ¿Cuál es la fórmula del ácido desoxirribonucleico? Tiene solo una respuesta correcta. Todo en la vida, todo problema tiene solo una respuesta verdadera. No varias. No, nunca más de una. Solo una. Eso sí, hay centenares de miles de millones de opiniones. Es más, ¿cuántas opiniones hay en la Tierra sobre cualquier asunto? Pues mínimo 7,500 millones de opiniones, porque ese es el número de habitantes. Pero nunca necesariamente la opinión es la verdad. Cuando la opinión coincide con la verdad, entonces hablamos de verdad lógica, de certidumbre. Pero qué difícil es en un planeta tan confuso, que es otro azote por los medios masivos de comunicación, conocer hoy la verdad. Entonces, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? Que es lo que hemos perdido y que nos ha llevado a estos brutales azotes del tercer milenio, de los cuales solo mencioné unos cuantos. Bien, lo voy a decir despacito y después en la sesión de preguntas, si a alguien no le quedó perfectamente claro lo que busqué explicar, por favor me lo dice. La virtud tiene varias definiciones. La virtud es el hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas. Hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas. Es lo único que nos hace mejores seres humanos. El lugar donde vives no te hace mejor persona, aunque vivas en Beverly Hills. No eres mejor persona por vivir en Beverly Hills. Traer un Ferrari no te hace mejor persona. Tampoco te hace peor persona si es que te lo ganaste con el sudor de tu frente. El Pejelopos le decía en días pasados que las personas que usan bicicleta para ir a trabajar son mejores que las que usan un Ferrari. No es cierto. Eso es un absurdo. Lo que tienes, sea lo que tienes, sea lo que tengas, o lo que no tienes, no te quita ni te da nada en cuanto a persona. Sigues valiendo lo mismo que te da a valer tu conjunto de virtudes. Solamente la práctica habitual de las virtudes te hará mejor persona, no otra cosa. Hay varias virtudes. La principal por donde yo quisiera comenzar esta explicación es por la virtud que se llama humildad intelectual. Es la persona que sabe que no sabe, que sabe que tiene que preguntar, que sabe que sus opiniones pueden estar equivocadas, que siempre tiene un consultor, que siempre tiene consejeros, que nunca es un producto terminado, que siempre está estudiando, que siempre está leyendo, que siempre está averiguando, que se apasiona con el descubrimiento de la verdad o con el camino arduo que todos los días lo llevan al descubrimiento de la verdad. Es la principal virtud y los felicito porque estoy seguro que todos los que están en este grupo la tienen, porque si no, no estarían aquí. Bien.
Ahora, otra definición de virtud. Hace rato, una de ustedes, cuyo nombre prefiero no recordar, me decía que no tiene WhatsApp para no volverse adicta. Bueno, pues esta es una respuesta profundamente errónea, porque las cosas, imagínense por favor la fuerza nuclear, ¿sí? Esa que cayó en Hiroshima y Nagasaki y destruyó las dos ciudades y causó cientos de miles de muertos. Imagínense una pistola, imagínense un rifle matapolicías, como decimos acá, que su nombre técnico es Barrett 50, de 50 milímetros. Imagínense una cuchara, un lápiz, cualquier cosa que existe en términos de ética es neutral. No es ni buena ni mala. Una pistola de suyo no es mala. Una pistola de suyo tampoco es buena. La fuerza atómica de suyo no es buena. Tampoco es mala. Es neutra. ¿De qué depende su bondad o maldad? ¿De qué depende entonces Nélida, María Loyola, Erika y todos los que me escuchan? ¿De qué depende la bondad o maldad de WhatsApp? Es un medio. ¿De qué depende la bondad o maldad de un burro? De un avión, de un jet, de un, no sé, de un yate en el Caribe o en Los Ángeles o donde sea. ¿De qué depende su bondad? Del uso que le des. Si usas las cosas, como decían mis viejos maestros, que ya se murieron todos, pero soy heredero de sus enseñanzas, ad maiorem Dei gloria, en latín, es el lema de la orden jesuita. Ad maiorem Dei gloria, traducción al castellano, para la mayor gloria de Dios. Si usas las cosas para la mayor gloria de Dios, por ejemplo, átomos para la paz, átomos para electrificar Alemania. Alemania está electrificada con fuerza atómica. Es el país que más reactores atómicos tiene, junto con Japón. Bienvenida a la fuerza atómica para la paz, para iluminar ciudades de millones de habitantes. Pero claro, también la puedes usar para destruir ciudades como lo hicieron los gringos en la Segunda Guerra Mundial. Y perdón por la palabra gringos, esa es muy usual entre nuestro léxico y no tiene connotación de ofensa. Porque cuando México fue invadido por los norteamericanos cantaban una canción en 1847 que empezaba así: Green grows the bushes, crecen las verdes plantas. Y entonces, como cantaban Green grows, los mexicanitos que rodeaban a donde estaba el ejército norteamericano invasor acampado, les pusieron gringos. Ese es el origen de la palabra gringos, una canción que el ejército invasor cantaba. Bueno, perdón por la aclaración. Repito entonces el concepto. Ningún objeto, a ver, la cocaína, la morfina, ¿son malas? No, porque ¿qué tal cuando son usadas en una curación, en una operación de alto riesgo, donde se requiere una anestesia de muchas horas y que no amenace la vida del paciente? No es mala la cocaína, es malo su uso recreativo. Por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando para el terrible dolor que no me abandona desde septiembre del año pasado, que es una neuritis postherpética después de una infección de herpes zóster muy terrible. Yo estoy usando un derivado de la marihuana, pero para analgesia, para revigorizar un cuerpo muy debilitado, no para ponerme happy, no como se acaba de legislar acá en esta miserable ciudad, y repito, miserable ciudad, ¿sí? La más llena de asaltos, abortos, violencia cotidiana y sobre todo de la última maldición que nos acaba de caer gracias al gobierno comunista. La marihuana está legalizada para usos recreativos, como lo es también ya en varios estados y ciudades de la Unión Americana. A pesar de que Vancouver dio la lección de haberla legalizado y después de haber retirado la legalización por los estragos que causó en Vancouver, las ciudades no entendieron la lección y siguen
Pues es un negocio formidable. Es un negocio de cientos de miles de millones de dólares por año. Por eso es un antivalor y por eso la marihuana se vuelve un objeto de destrucción, cuando podría ser exclusivamente con usos medicinales, pero nunca recreativos, jamás, eso no se vale. Bien, entonces, la segunda definición de virtud es el justo medio entre dos extremos, ni muy, ni tan, ni adicta al WhatsApp, ni desadicta al WhatsApp. Ni fuchi el WhatsApp, ni adoro el WhatsApp. El término medio es uso el WhatsApp para comunicarme con más velocidad, seguridad, amplitud, diversión, se vale. Con mis amigos, con mi familia, con mi prójimo, con mis vecinos, en este caso, pues yo con mis alumnos, ¿no? Cuando tú usas las cosas ad maiorem Dei gloriam, las cosas se vuelven buenas, buenísimas y hasta sacrosantas, hasta sagradas. Cuando ya, por ejemplo, el cáliz donde se consagra por parte del sacerdote, la hostia misma, se vuelven sagradas. Así que la segunda gran lección que quiero transmitir es que una persona virtuosa que quiera ser feliz, ¿qué tiene que descubrir en su vida diaria? ¿Dónde está el justo medio? Un ejemplo, eres ordenada. Muy bien, es una virtud, la virtud del orden. Si exageras hacia la derecha, te vuelves TOC, trastorno obsesivo compulsivo, medio chiflada, medio loquita, por exagerar la pasión por el orden y la limpieza. Como esas señoras que su marido a las 10 de la noche ya está en la cama, le dice, vieja, vente, vamos a ver algo en la tele, o vente, vamos a abrazarnos. Ella le dice, no, mijita, mijito, porque todavía tengo que poner otras 3 lavadoras. ¿No? ¿A las 10 de la noche? Pues si no es lavandería profesional, está exagerando. Como tampoco el lado contrario, ¿no? La fodonga cuachalota que nunca pone a tiempo la ropa de su marido y él se enoja, ¿no? Entonces, ambos extremos no son buenos. Otro ejemplo que pongo con cierta frecuencia, y me dirijo a las más jovencitas, a sus hijos, por ejemplo, hijas. Una virtud es una jovencita graciosa, ¿sí? Se viste con gracia, es atractiva, es pispireta, hasta cierto punto coqueta, es femenina. Es magnífico, es una virtud y se llama gracia. La virtud de ser graciosa, de ser bella, de ser atractiva, de ser bonita. Es una virtud y además así las hizo Dios. Y es la principal obra del Creador para mi gusto, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando esa chica se va al extremo derecho? O sea, de graciosa, sube y llega hasta resbalosa. Ya no es virtud. O por el contrario, cuando pierde la gracia y se vuelve una monja amargada del siglo XIII, tampoco es virtud. ¿Dónde está la virtud? En el justo medio. En todo, la virtud está en el justo medio. Si tú eres una persona sincera cuando dices tus cosas, muy bien que seas sincera, que seas honesta, pero puedes caer en un pecado extremo cuando eres claridoso. Como decimos acá de los habitantes de Monterrey, que dicen las cosas, lo dicen de una manera muy grosera, muy aventada, muy peladita, muy poco educada, porque así soy yo y ¿qué? Eso no es virtud. Ser claridoso no es una virtud. Ser claro sí. Ser sincero también. Pero tampoco es virtud decirle mentiras a la señora que se puso unos pantalones en los que apenas cabe y el marido le dice, te ves bellísima. Y de alguna manera ella intuye que se la está cotorreando, ¿no? Podría decirle él con cierta delicadeza, yo creo, mijita, que te verías mejor con tu vestido tal o con unos pantalones un poquito más holgados, un comentario agradable que no sea ofensivo, pero evitar los dos extremos, de la claridosidad
y de la hacerle la barba, de decirle cosas falsas con tal de no tener broncas o llevarla bien. Es el halago con falsedad, no es virtuoso. Y podríamos poner infinidad de ejemplos entonces de que la virtud siempre va a ser el justo medio entre dos extremos. Una tercera definición de virtud es algo que está amplísimamente explicado. Me regreso al tomo azul, al tomo que vimos hace 8 días. La virtud, y esto vale oro molido, es la principal fuente de endorfinas. La principal fuente de endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas, como lo explico en el libro azul, y va a ser uno de los temas que vamos a ver en mucho detalle, son las drogas que produce el cerebro para mantenernos alegres, vivos, enérgicos, entusiasmados, con mucha energía y con un sistema inmunológico a prueba de bombas. ¿Y qué es la virtud? La principal manera de producir endorfinas. El acto virtuoso del justo medio, el acto virtuoso de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza y la caridad son las principales fuentes de la salud para cada uno de nosotros. Y cuando no existen esas virtudes en nosotros, pues caemos con facilidad en alguno de los azotes que estuve explicando al principio de la sesión. ¿Qué es lo contrario de la virtud? Lo contrario de la virtud se llama vicio. Y el vicio es divertido, es placentero, y al principio del adquirir un vicio, la persona se la puede pasar muy contenta y divertida. Pero de lo que no se puede escapar es de lo siguiente. Fíjense muy bien. Lo voy a decir despacio porque este es un concepto fundamental. La virtud busca el bien honesto. La buena alimentación, el amor, la delicadeza, la ternura, la prudencia, la justicia. La virtud busca el bien honesto. Y trae como consecuencia, la búsqueda del bien honesto, trae como consecuencia lo placentero y lo útil. Lo deleitable y lo utilitario vienen como consecuencia de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Cuando Cristo dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura, Cristo se refiere a lo que filósofos posteriores le darían la nomenclatura, el nombre de bien deleitable y bien utilitario. Si tú buscas lo honesto, lo bueno, desde el punto de vista de Dios, de los 10 mandamientos, vas a obtener lo útil y lo deleitable. Lo útil, lo utilitario y lo divertido, junto con el bien honesto. Este es un tema tan apasionante que será motivo de profundización en próximas sesiones. Y cuando tú buscas el bien deleitable o el bien utilitario, como en los vicios, ¿qué te sucede? Te quedas sin los tres. Pierdes lo honesto, pierdes lo utilitario y pierdes lo deleitable. Pierdes lo divertido y por eso los borrachitos llega a un momento en el que dicen, ay Dios mío, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. ¿Sí? Porque no hay vicio que perdure procurándonos u otorgándonos el beneficio del bien deleitable. Todos los vicios conducen a la muerte, a la enfermedad, a la depresión y sobre todo, aunque no estés muerto ni enfermo, todos los vicios te producen, atención, tristeza. Tristeza, depresión y vacío. Nada más acuérdense, por favor, ¿cuál es el estado de ánimo que tenemos después de reconocer
o antes de reconocer, perdón, me equivoqué, antes de reconocer y antes de pedirle perdón a Dios, ¿cómo nos sentimos cuando la conciencia nos reclama que hemos hecho algo mal? Tristes, vacíos y a veces, como Judas, tan desesperados que se suicida. Muchos pecadores a lo largo de mi historia profesional se han suicidado por depresión, por desesperación, porque no encontraron la salida que nos otorga la gracia de Dios, conseguida a través de los sacramentos, de un buen confesor, qué sé yo. Entonces, el vicio no paga, aunque pueda parecer ventajoso en los primeros meses, días o años. Llegará un momento, tengo un gran amigo acá en México, un gran líder social, que por fumar puro le dio cáncer. Y todo le decían sus papás, él empezó con el vicio del puro a los 18 años. Mijito, no fumes puro porque ni cigarro porque estás afectando tus pulmones. Y ahora este señor tiene 60 años y le acaban de trasplantar un pulmón con un costo megamillonario. Y se endeudó para el resto de su vida, para salvar la vida que él mismo estuvo destruyendo. De hecho, el tabaquismo, podríamos decir, que es uno de los azotes que más vidas cobra en el planeta Tierra. ¿Sí? Las cifras de muertes por tabaquismo es una cifra aterradora. Está entre los principales azotes del planeta el tabaquismo, en hombres y mujeres. Difícilmente van a cruzar sanos los 60 años si han sido consumidores de tabaco. Entonces, cualquier vicio, el alcohol te va a matar, te va a destruir el hígado y te tendrán que hacer un trasplante de hígado si tienes los recursos para pagarlo y si no, pues te vas a morir de cirrosis hepática. Como algunos pacientes y parientes míos muy cercanos se han muerto porque nunca entendieron que por más divertidos que se la pasen, el vicio te deja sin nada. Te deja sin el bien honesto, sin el bien deleitable y sin el bien útil a mediano o largo plazo. En cambio, la virtud te da longevidad, te da salud, te da alegría, te da paz espiritual, te da familia integrada, pero sobre todo te da el bien máximo que produce la virtud. La amistad con Dios, la gracia de Dios, que es un bien sobrenatural, invaluable, que no podemos atrevernos a cambiar por ningún bien terrícola, por valioso que sea. Ni el poder, ni la fama, ni la riqueza, ni los placeres, ni los honores, valen todos ellos juntos lo que vale estar en gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos creó a partir de alguna materia que ya existía, pero creó el universo a partir de la nada, a través de algo que aquí explico en otro de los capítulos que se llama el Big Bang. Una vez que ustedes hayan leído este libro van a ver cómo empezó todo, cómo empezó la creación, cómo fue la creación de los seres humanos, cómo fue antes la creación de los ángeles, algunos de los cuales se convirtieron en demonio. Y sobre todo, en otro de los capítulos van a entender cuál es el problema principal de la humanidad, reducido a una sola palabra. Cuando a mí como psicoterapeuta, como psicólogo profesional, en casos familiares, en casos individuales, me preguntan sobre el origen principal de las enfermedades mentales, de la esquizofrenia, de la depresión, del suicidio, de las narcoadicciones, de los trastornos obsesivo-compulsivos, de las neurosis del carácter, de las personalidades psicopáticas, como las que tiene este que dice que es presidente. Todo el motivo que produce todos estos males, como lo demuestro amplísimamente en varios capítulos de este libro, se reduce a una sola palabra: pecado. El pecado. El pecado produce los más grandes males y azotes de la humanidad, en los aspectos ecológicos o salud del planeta, en los aspectos biológicos de la salud corporal, en los aspectos psicológicos
o mentales del equilibrio emocional y mental, en los aspectos de la seguridad y de la integración social, y desde luego el pecado rompe en la esfera espiritual nuestra amistad con el Creador. Para terminar, el último capítulo de este libro, que será motivo de un análisis muy detallado en su momento, manejo lo que se llaman fenómenos postmodernos. ¿Qué son los fenómenos postmodernos? La posmodernidad se define como un movimiento filosófico, social, cultural, en donde todo es desechable. Una pareja de jóvenes, después de una noche tórrida, se despiden. What's your name? Ni siquiera sabían con quién fornicar. Y al día siguiente, esa chava, ese muchacho están olvidados. Y al día siguiente, el que sigue, y a los 8 días, la que sigue. Hoy tenemos la cultura, la contracultura de lo desechable. Todo es desechable. Todo es fast food. Todo el amor es today. Yesterday, quién sabe qué sucederá mañana. Mañana es another day. ¿Sí? Mañana será otro día. Entonces, lo importante es entender que el posmodernismo, la posmodernidad, ha producido, por ejemplo, fenómenos como la desvinculación familiar, la trivialización de lo sagrado, la desacralización de lo verdaderamente sagrado, la banalización de lo importante, la terminación rápida de relaciones fundamentales como el matrimonio, la paternidad, la maternidad, ha traído el desprecio por la vida, sobre todo por la vida del no nato, o por la vida de los migrantes, o por la vida de los pobres, ¿no? O por la vida del que piensa diferente a mí. Todo esto producido ¿por qué? Por un posmodernismo que tiene como bandera el vicio. El vicio. No sé cómo se llaman en los Estados Unidos, pero acá en México se llaman las chicas de la pañoleta verde, que recorren las principales avenidas, destrozándolas, proclamando el aborto como un derecho. Eso es la contracultura posmoderna que analizo en los 25 fenómenos posmodernos más vigentes en esta etapa, que nos conviene conocer todo esto a fondo para poder librar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos de los azotes del tercer milenio y sobre todo de las corrientes posmodernas que son la principal causa de pecado y de destrucción en los 5 aspectos que Dios nos creó. Como habitantes de la tierra, como dueños de un cuerpo físico que habrá de resucitar después de la muerte, como dueños de una inteligencia y de una voluntad hechas para el bien, la verdad y la belleza y la unidad, y como creadores de una familia que es el núcleo principal de la sociedad y como destinados a la vida eterna. Todo eso queda borrado cuando votamos por el vicio, pues por la posmodernidad o por cualquiera de los azotes del tercer milenio. Así que este libro es un exhorto muy poderoso en sus 400 páginas para que, por más difícil que sea, optemos todos nosotros por la virtud practicada en grado heroico, si es necesario. ¿Es posible? A veces no podemos alcanzar virtudes heroicas, pero cuando menos virtudes naturales en grado sencillo es el primer paso que vamos a dar. Bien, pues esta fue la explicación del día de hoy y comenzamos a continuación con las preguntas que todavía me puedan hacer. Por ahí Jorge Pérez tiene la mano levantada desde hace mucho rato. Adelante, Jorgito, si es que todavía estás por ahí. No, nada más te estaba saludando hace rato cuando dijiste que me había salido. Ah, muy bien. Bueno, preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Comentario, jitomatazo, aplauso, lo que quieran.
Oye, Tenemos, Juan Bosco, soy yo, Juan Carlos. Carlos, Qué adelante, gusto saludarte. Entré un poquito tarde por el trabajo, pero tengo una pregunta. adelante. Mencionabas sobre el postmodernismo y que ahora estamos en todo lo desechable, se desecha el matrimonio, se desecha la familia. ¿Cuáles son las razones principales? Por ejemplo, he escuchado, especialmente porque en algunas clases de preparación matrimonial, regularmente las personas dicen es que se acabó el amor se acabó y pues esa fue la razón principal por la cual ya tomé la decisión de separarme. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Tú como psicólogo. Sobre ese punto en especial, se acabó el amor. Si se acabó el amor es que nunca lo hubo, Juan Carlos. Ujú, La pareja que dice ya no te amo, nunca la amó. Por básicamente dos razones. Por ujú. comodidad, por concupiscencia y por ignorancia. El gran ignorado de nuestro tercer milenio es el concepto del amor. Concepto sobre el cual hablaremos y profundizaremos muchísimo en próximas sesiones. Pero dicho así de bote pronto, el amor es una decisión unilateral en la que busco de manera incondicional el bien para siempre de la persona que amo. Mi amor por ella no depende de las decisiones, defectos, errores o pecados que ella cometa. Mi amor por esa persona en el ámbito matrimonial depende exclusivamente de una decisión irreversible hasta la muerte. Ese es el amor. Y el amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor, en su más profunda y pura definición, es la decisión de siempre ser benevolente con esa persona, aunque esa persona sea malevolente conmigo. Aunque no lo merezca. Precisamente aunque no lo merezca. Exacto. Oye, Juan Bosco, ahí es cuando dices que entonces Acabo de ver una película con mi esposa que nos dejó asombrados. Es una película moderna, gringa. De hecho, ahorita no recuerdo el título, pero les voy a pasar el título. Está en Netflix y termina justamente con esa frase. Oye, ¿te vas a reconciliar conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque siempre te he amado. Pero es que no lo merezco. Pues no importa. Yo te amo por ser quien eres y no por cómo eres. En una película posmoderna hecha en Estados Unidos parece asombroso que el tema central sea el verdadero amor. Hacía yo creo que unos 30 o 40 años que no veía una película tan valiosa. Se las voy a recomendar. Además Muy bien. está muy divertida. Sí. Y con muy buenos actores. Lástima que ahorita mi memoria me falla, posiblemente debido a que el dolor no me deja, pero bueno, se las prometo que se las voy a escribir el nombre para que puedan disfrutarla. Con eso respondo a tu pregunta, amigo Esther. Sí, gracias. Entonces, el amor no se merece, el amor se decide, porque el otro es. Punto. ¿Y qué es lo que decides? Hacerle el bien siempre, aunque él te haga el mal. Gracias. A eso equivale poner la otra mejilla. Y no me estoy refiriendo literalmente a cachetadas. Me estoy refiriendo en un ámbito muy amplio a hacer el bien a quien te hizo el mal. ¿Bien? Ahora, pero en esto, Juan Bosco, ¿hasta qué grado? Digo, no es en mi caso, pero hay, por ejemplo. Hay una sola exclusión que la iglesia reconoce. Cuando el bien de los hijos reclama separación de los cónyuges. El bien superior de la prole reclama la separación de los hijos. Y otra, cuando está de por medio la vida de manera definitiva o la salud de manera definitiva o la dignidad de manera definitiva. O sea, no puedes jugarte la vida. Claro. Ni la Sí, salud. gracias. Pero esas son situaciones anómalas y muy poco frecuentes. No me imagino a una familia de Phoenix
separándose porque la señora entró a la recámara disparando, ¿no? Eso, dejémoslo a las películas, ¿no? O algún narcotraficante, no lo dudo, pero una pareja normal no expone la vida del otro. Pero llegado el caso, allí sí puede haber una separación, incluso declaración de nulidad, si es que desde el principio el matrimonio se reconoce como nulo, por diversas causalidades que pueden conducir a que no hubo sacramento, a que no hubo verdadera unión. Pero eso es también otro tema para discutirlo más adelante. Por el momento tu pregunta quiero haberla comentado. ¿Y qué tal la violencia doméstica? Por ejemplo, Ya sea física. hay que valorarla. Porque muchas veces, en infinidad de casos que yo he manejado, la mujer hace dos cosas. Provoca de muchas formas, por ejemplo, con el silencio. El marido le habla, ella no responde, no hay muy nada. Y no responde sabiendo que él le va a dar una cachetada. Y no solo una cachetada, una golpiza. Y ella en el fondo está diciendo, qué bueno, porque ahora sí voy a tener que reclamarte. Y después cobra venganza cuando el marido le pide perdón y dice, sí te perdono, pero me das tal cosa. Y eso se llama juego psicológico. Donde todo el mundo pierde. Y todo el mundo pierde. Y en el juego psicológico vamos a detenernos mucho porque es uno de los temas centrales del Libro Azul. Cuando no hay satisfacción plena de caricias, tiempo y reconocimiento, las personas empiezan a extorsionar caricias, tiempo y reconocimiento de mala manera, provocando un pleito, por ejemplo, jugando el papel de víctima después de provocar la golpiza. Muchas veces yo he recibido víctimas con el ojo morado y los labios hinchados. Y siempre comienzo por preguntar, señora, ¿cómo empezó la bronca? No, pues mi marido me pegó. No, así no empezó. Bueno, doctor, pues le diré la verdad. Es que yo estaba tan enmuinada que no le contesté. Y entonces él me abrió la boca con un cachetadón de aquellos. ¿Y qué hubiera pasado si le hubieras contestado su pregunta o si le hubieras hablado de buen modo? Pues no me hubiera pegado. Entonces, ¿quién comenzó la bronca? Ah, pues yo. Ahí empieza la curación. Cuando la persona, en vez de estarse preguntando o acusando al cónyuge, empieza por decir, ¿y yo cómo contribuyo a la violencia? ¿Cómo contribuyo a que me engañe? ¿Cómo contribuyo a que sea alcohólico? O que el varón se pregunte, ¿cómo contribuyo a que no me quiera hablar? O sea, no queda siempre a cualquier problema que se plantee en el orden conyugal o familiar. La gran ausente, mi querido Juan Carlos, es la autocrítica. Siempre está la crítica boyante. La crítica siempre es que él, es que él, es que ella, es que ella. No, espérate. ¿Y tú? La persona dueña de autocrítica, generalmente, desde luego con la ayuda de Dios y la ayuda de otros medios naturales, podrá encontrar la respuesta para evitar la disolución o la destrucción de su familia. Ahí tienes mi respuesta. Gracias. Por eso dije que había mucha ignorancia, ¿no? Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Todavía hay un poquito de tiempo. Bien. Si no hay más preguntas, entonces, a ver, me van diciendo presente. Alex Ávila Avelar presente, Adrián Valdovinos, Arturo Tlelo no, Fabiola Valencia Rubio, Adrián Valdovinos, Josefina Avelar siempre no vino, Nélida Ávila presente, Jorge Pérez, Juan Carlos Aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Julio Bernal no vino. Mirna Mendoza. Ahí está. Mirna, ¿sí está? Sí, está como alondra. Ah, presente Mirna, muy bien.
Mónica, los Cocker no están. Noel Flores. ¿Andas por ahí, Noel? No, no lo vi. Noel Rosario tampoco. Vanessa Pérez de Vidal. No, no los vi tampoco. Vidal Pérez tampoco. Confirmaron, pero no vinieron. María Loyola, presente. ¿Sí está María Loyola? Sí, sí está. Sí, presente. Presente María Loyola. Luz Helena Romero. ¿Está Luz Helena? A Luz no la vi. Verónica Caso. Presente. Tampoco la... Oh, sí está. Verónica Caso presente. Procuren Sí. que en la pantalla se vean sus nombres en vez de simplemente iPhone o una A, sino que se vean sus nombres, por favor. Emma Mendoza. Sí está. Sí está Emma. Presente. Está Fabiola Valencia. Sí está. Muy bien. ¿A alguien no mencioné? ¿Alguien no? Araceli Arellano. Araceli Arellano. A Viviana. Viviana, sí, ya, sí, la puse ya. Ah, pero yo creo que de los que faltaban, ¿no? Sí. Si alguien no mencioné su nombre y está aquí presente, dígame su nombre, por favor. Victoria y María Rocío. Flores. Victoria Victoria y Rocío. y Rocío. Víctor. Bien, estoy aquí. Víctor y Rocío. Sí. ¿Víctor qué? Delgado. Víctor Delgado y Rocío Pérez. Delgado. Delgado Rocío. Pérez. Sí. Pues Araceli, Víctor y Rocío están presentes. Y también María Flores. con Mirna está Vicente Quiñones. En vez de Mirna, Los dos. está también Vicente Quiñones. Sí. Muy bien, listo. Muchísimas gracias. Fue un honor, un placer. Les recomiendo, por favor, la compra de los libros, los que no lo han hecho. Jorge, ¿cuántos te quedan? Poquito. Ahí tengo todavía, quedan como, se han vendido 4 juegos, quedan 6 juegos. 6 juegos, o sea que pues tope que tenga que mandar más, pero ojalá se acaben pronto los 6 juegos que quedan. Bien, queridos amigos, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo, no el próximo jueves, sino dentro de 15 días, pero anuncio. Juan Bosco. Sí. Parece que mandó un mensaje que Erika Solís también está aquí. Erika Solís. Muy bien. El próximo jueves, o sea, de hoy en 8. Y, perdón, Juan Bosco, y también está Liliana. ¿Liliana qué? Liliana Ontiveros. De estos últimos 6 ciudadanos no tengo sus datos, no tengo celular, no tengo nada, no están en el chat, pero bueno, a lo largo de la semana procuraremos redondear bien el grupo. Claro que sí. Bien. Les quiero avisar, hacer un anuncio muy interesante. El próximo jueves, ¿sí?, a las 9 de la noche, es decir, mismo horario, tendremos una sesión muy especial para jóvenes. Jóvenes de entre 18 y 25 o 30 años, solteros. Solo jóvenes solteros mayores de 18 años. ¿Correcto? Los que estén al corriente en sus pagos, y eso ya lo vamos a tener muy controlado, no tendrán que pagar nada por esa sesión. Es una invitación gratuita a los que hayan pagado su sesión. Y posteriormente, en el jueves, a los 15 días, tendremos una sesión para jóvenes, pero menores de 18 años y mayores de 11, para niños. ¿Con qué temas? Dios, la virtud, la sexualidad, el amor, el matrimonio, a su nivel.
Les voy a enviar el temario pronto para que los que quieran me manden los nombres y las edades de los hijos que quieran inscribir en esos dos eventos. El de mayores de edad y el de menores de edad. Bien, pues muchísimas gracias y nos vemos el grupo de hoy en 15 y los chavos de ustedes, los que quieran 2 o 3, ya tenemos una lista de 20 que van a asistir el próximo jueves a la misma hora. Gracias a todos, Dios los bendiga, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Bosco. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Saludos a Buenas todos. noches. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches.